Hola de nuevo, mi nombre es Susana. Si sois nuevos por aquí, contaros que esto es un podcast de tejido donde os cuento las cosas que he tejido, las cosas que estoy tejiendo y mis proyectos futuros. Y si estáis aquí desde el principio, pues muchas gracias por volver. Eh, Hay muchas cosas que os quiero contar. Lo primero de todos es deciros que muchas gracias por todos vuestros mensajes con respecto a mi podcast anterior donde os conté que no estaba pasando por mi mejor momento, que tenía un poco de ansiedad, que había estado tomando medicación y muchos y muchas de vosotros me contestasteis, me disteis ánimos, me contasteis cómo estabais vosotros y la verdad es que ha sido precioso ver pues que no estaba sola en esta situación y que es algo que esta pandemia nos está pasando factura, que bueno, pues que se puede solucionar y que no hay ningún problema, que como dice Paula, es que está bien no estar bien. Y bueno, pues yo no estaba bien, ahora estoy mucho mejor y bueno, pues muy contenta de estar otra vez por aquí con vosotros. Bueno, tengo muchas cosas que contaros, varios proyectos terminados, unos que han sido un visto y no visto en mis agujas, otros que me han costado un poco más, pero no porque me hayan costado, sino simplemente porque eran test, entonces hay que ir con un poco más de cuidado. Bueno, el primero que os voy a enseñar es el Chal Rufus. El Chal Rufus es un patrón de Vanessa Pellisa y que se teje o bien haces tu composición para tejerlo con los colores que más te guste o como es mi caso yo he aprovechado lanas y restos, bueno, restos y no restos que tenía en mi stash para poder hacerlo. El chal es súper bonito, es un chal con una forma asimétrica, empieza con... Bueno, el chal es precioso. Luego os cuento la modificación que le he hecho porque esto no era un test, con lo cual he podido hacerlo un poco a mi manera. Y le he hecho una pequeña modificación, pero solamente una pequeña modificación. Las lanas que he utilizado, esta es la primera, es una lana de Greta and the Fibers, que me hice un intercambio con María, luego os dejaré el nombre por aquí abajo. Yo le cosí una bolsa Star de Password y ella me mandó unas madejas de lana. Entonces esta es una de ellas, que es súper bonita, en un verde precioso, lleva verde, lleva... Es que no sé si llegáis a ver, lleva unas pintitas de color, bueno, no se ve fatal, o sea, no se ve muy bien, pero bueno, eh, tenéis que fiaros de mí, que es súper bonito esta madeja. Luego lleva un montón de colores de todo lo que yo tenía en mi stash que me parecía que podía quedar bien junto. Hay de todo. Hay lana para calcetines, hay lana de angora, hay lana de restos de Mielton, de Greta and the Fibers, esta también es de Greta, esta es Robledal, esta es Feliz y Punto. Bueno, pues todos restos súper bonitos de cosas que ya había terminado y otras que no son restos pero que los he empleado aquí. Esta, por ejemplo, es una lana de Cup Knits de calcetines que no había empezado y la empecé aquí. Bueno, muy entretenido de tejer, son puntos deslizados para que hagan estas texturas y bueno, la forma empieza con unos puntos y un I-cord a cada lado con esta espina en el centro y luego se va ampliando, 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 se van haciendo las texturas. Pues la verdad es que aquí puedes tunear como a ti te dé la gana, hacer las rayas como te guste. Bueno, tiene un montón de variedades. Y luego Vanessa en el patrón aquí propone, en uno de los lados, propone dejar de aumentar para que no sean los dos picos iguales. ¿Veis? Yo tengo, voy a levantarme. Yo tengo dos picos que son iguales. Ella propone que aquí, en uno de ellos, se dejen de hacer disminuciones para que este pico no quede tan ancho. Pero la verdad es que a mí me gustaba y luego puesto, queda súper chulo, me gusta mucho esta forma de ponerlo así. Bueno, hay muchas formas de ponerlo, pero a mí creo que la que más me gusta y la que más me mola es así. La puedes abrochar, la puedes... Uy, abrochar digo yo. La puedes anudar
En fin, que es muy versátil. Este chal se lo he regalado a mi sobrina Carla, porque cuando lo vio pues le encantó y creo que le quedaba mejor a ella que a mí. Se lo he pedido para poderoslo enseñar. Mirad qué bonito. Estoy muy contenta y muy entretenido de tejer como todo lo que te hace, como todo lo que diseña Vanessa, que es súper entretenido de tejer. Muy chulo. Si hubiera tenido, agoté toda la madeja, esta madeja la tenía entera, agoté toda la madeja que tenía porque si no, de aquí me hubiera gustado que quedara un poco más grande, pero no me quedaba más hilo, entonces pues esto es lo que hay. Bueno, me gusta mucho. Espero que a vosotras también os guste y que lo pongáis en vuestras agujas porque la verdad es que merece la pena eh, meterlo en las agujas. En Instagram tengo alguna foto que se ven mejor los colores por si os apetece, porque la verdad es que todas las lanas son preciosas, todas ellas son lanas teñidas a mano y la verdad es que merece la pena verlas con detenimiento porque tienen un montón de matices de color que, bueno, pues que así se pierden bastante y son muy bonitos. Bueno, pues primer proyecto que espero que os guste y que os apetezca tejer. A mí me ha encantado, me ha parecido muy entretenido. Si tenéis restitos es ideal para ir gastando esas poquitas, porque se gasta muy poquito en cada color. Si quieres hacer una de cada color, puedes hacer una de cada color. Si quieres hacerla a dos colores, pues a dos colores. Eso ahí ya como te da infinidad de posibilidades. Un patrón así te da muchas posibilidades. De grande también lo puedes hacer como tú quieras. Y bueno, pues muy chulo, ¿qué os voy a decir? Yo sabéis que todo lo que tejo me encanta. En fin, el chal Rufus de Vanessa Pellisa. Voy a seguir con Vanessa porque lo último que he tejido para ella ha sido un test del suéter Laura Light. Ya sabéis que yo me hice un Laura, que era, me lo hice chaleco, que lo he gastado mucho este invierno, con mohair y, y 2 hebras de lana fingering. Entonces me quedó muy vaporoso, se hacía con agujas del 6, quedó pues un aspecto muy ligero y muy bien. Y esta vez ya proponía hacerlo, en vez de con agujas del 6, proponía una versión más fina para poder utilizar una hebra de mohair y una hebra de fingering, pero con una muestra de tensión bastante, no sé, transparente, como el otro mío que es Laura, que es la misma composición que esta, sí que se transparenta, este no se transparenta nada. No me lo voy a poder probar porque hace ya mucha calor y es imposible meterse. Los dos proyectos que os voy a enseñar sería ideal que me los pudiera poner, pero es que si no queréis que sude la gota gorda y me queréis, no os lo voy a enseñar puesto. Os lo voy a enseñar así. Tiene detalles muy bonitos. Este jersey se teje. Hay dos versiones de cuello, una que es cuello doble y otra que es para hacerlo con el cuello sencillo. Yo lo he hecho doble porque el otro lo hice con el cuello sencillo y este me apetecía hacerlo doble. Y lo he hecho de manga corta porque no tenía ningún jersey de manga corta así para entretiempo y este pues me apeteció hacerlo así. Esto está hecho con la madrilana de Delana, que me ha gustado mucho, un hilo que me ha gustado mucho, me parece con una textura que me gusta. Es una lana que no es superwash, con lo cual no es suave como una lana superwash. Sabéis que las lanas superwash, por el tratamiento que llevan, no tienen la suavidad natural de la lana, sino que tienen un extra de suavidad por el tratamiento. Estas lanas no son superwash, con lo cual son lanas naturales, no tienen ningún tratamiento. Y me ha gustado mucho. Al principio, cuando la tocas, queda un pelín rústica, pero una vez la he lavado, la verdad es que ha quedado súper bien. Esto me lo puedo poner al cuerpo sin ningún problema. A mí el mohair tampoco me pica. No sé todo el mohair, pero el mohair que he gastado no me pica en el cuerpo. Esto no tengo ningún problema de ponérmelo al cuerpo. Y yo he utilizado la madrilana de Delana en el color jeans, creo que es. Y luego el mohair de Casa Sol que tiñó Tintica. Esto está teñido con cochinilla. Y yo tenía una madeja, pero me hacía falta más. Entonces hice un llamamiento a las Lana Boxers, porque ambas lanas son de Lana Box. Hice un llamamiento y una de las chicas sí que tenía la misma lana que yo y me hizo un cambio por otras madejas que yo tenía. Pero resultó que, no sé si lo vais a notar, sus madejas
como esto está teñido con tintes naturales y está teñido a mano, evidentemente no hay dos madejas iguales. Entonces la suya era bastante más rosa que la mía. Entonces lo que hice fue, como yo aquí estoy gastando 2 hebras de moher, lo que hice fue para no tener que deshacer, porque si no yo ya cuando llegué a separar mangas es cuando me di cuenta de que no iba a tener suficiente, entonces hice el intercambio. Al llegar sus lanas me di cuenta de que no eran del mismo color y lo que hice fue, al principio yo llevo 2 hebras del mohair que yo tenía, luego puse aquí una hebra de cada del color que ella tenía, o sea, del color que me intercambiaron y de mi mohair, y aquí al final puse 2 hebras del mohair que me habían intercambiado, que era mucho más rosa. Entonces pues ha quedado un fade que la verdad es que así se ve súper bien. Queda bonito porque como el mayor color lo tiene en la parte de abajo, pues queda bien. Me lo he hecho un poquito más largo de lo que habitualmente yo me lo hago, pero me gusta. Si queréis vérmelo puesto, he subido unas fotos a Instagram y ahí me lo podéis ver. Es un poquito más largo, por ejemplo, que el que llevo puesto, pero me gusta mucho. Pensaba que no me iba a gustar llevar los jerseys tan largos, pero bueno, pues no me ha desagradado. ¿Qué cosas os voy a contar de este jersey? Este jersey lleva un cierre tubular y pues es un cierre que no presenta ningún problema, pero le da un acabado súper fino y me gusta porque es un acabado, como diría yo, top, ¿no? Como que se ve un acabado más trabajado. Y me gusta mucho. Lleva esta vueltecita que muchos de los patrones de Vanessa la llevan de punto del revés, que le dan ese principio al elástico que también me gusta mucho. Y un jersey, un patrón muy básico que puede tejer cualquier persona y que puede tunear de cualquier manera. Yo le echo de rayas. El Laura Light original no lleva rayas, es todo de un color, una hebra de mohair y una hebra de fingering, todo del mismo color. Puedes utilizar una hebra de mohair y una hebra de fingering de colores completamente diferentes que dan un juego de color súper chulo. Puedes hacértelo como yo, de rayas, puedes hacerlo liso y luego bordarlo. Puedes echarle imaginación y tener un patrón básico que sepas que te queda bien, que te sienta bien, que los aumentos los lleva en el sitio adecuado, que te va a ajustar perfectamente, y luego poder meterle todo lo que a ti te apetezca, porque sabes que eso, el patrón básico te va a quedar bien. Entonces yo aproveché, no tenía ningún jersey de rayas, aproveché este para hacerlo de rayas y estoy muy contenta con el resultado. Mucho. Me parece un jersey súper bonito, súper ponible, porque este es un jersey de los que te pones y que no te cansas. Y bueno, pues que ha quedado bien chulo. El mohair de Casa Sol me gusta, no es un mohair demasiado peludo, es peludo evidentemente porque es mohair, pero ahora veréis otro mohair que sí que es peludo. Este está muy chulo, pero no es un mohair con excesivo pelo. Entonces, bueno, pues queda muy bien. Jolín, no paro de decir que queda muy bien, pero es que es verdad que a mí me gusta mucho. Y bueno, pues eso, que si queréis vérmelo puesto en mi cuenta de Instagram, que es Susana G. Paredes, podéis verlo. Y con respecto al Laura Light, pues no os puedo decir nada. Que lo tejáis, que os va a gustar, que vais a disfrutar, que es tejido de no pensar, que si eres principiante te va a venir estupendo porque viene muy bien explicado, y si no eres principiante y quieres tener un patrón base, pues perfecto. Es un patrón base perfecto para... Lo mismo lo puedes hacer con una hebra de mohair y una hebra de fingering, que esto te daría un grosor de K aproximadamente, como con una hebra de DK, con una hebra de Sport. Lo puedes adaptar perfectamente al hilo que te apetezca utilizar. Más cosas que os voy a contar de este jersey, pues creo que Laura tenía descuento en el patrón, no lo sé muy seguro si ya terminó el descuento, pero si no, bueno, pues ir a ver a su Instagram, que seguro que allí ya os cuenta. Tuvo unos días con descuento, lo que no sé si todavía sigue, pero bueno, muy recomendable, un patrón muy recomendable y que bueno, es un fondo de armario que viene estupendo para cuando necesitas tejido fácil y sin complicaciones, pues es un patrón perfecto. Y un patrón que me ha sorprendido porque yo nunca había tejido nada de Stephen West. Stephen West me parece
eh, un diseñador muy alocado que nunca en la vida hubiera pensado que un patrón de él a mí me hubiera gustado. Resulta que Marta, en Instagram es Marta _Miso, empezó su penguono. Y esto es un culo veo, culo quiero de toda la vida. Y cuando vi el de ella dije, pero si yo esto puedo hacerlo, porque tengo restos, tengo lanas súper chulas que no sé en qué emplear, porque son restos de otros proyectos que a veces no te apetece. Lo tienes ahí porque dices, bueno, sí, la lana de Mielton, la lana de mi no sé qué, la lana de mi no sé cuántos, pero como que los tienes ahí, los miras y dices, ay, qué guay. Pero tenerlos todos en un proyecto, la verdad es que es chulísimo. Y este patrón es ideal para utilizar todos esos restos a lo loco, sin que te... Da igual el grosor, da igual todo, porque puedes meterle si necesitas 2 hebras de fingering y una de DK, pues las pones. Si necesitas 3 hebras de fingering, las pones. Si necesitas una de sport y una de lace, las pones. Y puedes hacer ahí un juego de lanas que la verdad es que es chulísimo. Así es que yo, en cuanto Marta empezó su penguono, pues yo también lo empecé. Y ahí se montó la locura y somos 10 o 12 personas que hemos hecho o que estamos haciendo el penguono con el hashtag penguono party 2. Fue idea de Natalia, de Natalie Bull, que a ella le gusta más una fiesta que a un tonto un lápiz, y enseguida montó fiesta del penguono. Bueno, el mío ha quedado súper chulo. No es porque sea el mío, pero la verdad es que ha quedado súper bonito. Yo le he metido, aquí lo vais a poder ver súper bien, porque le he puesto una hebra de moher de Katia, que es un moher súper peludo. Os lo voy a enseñar. Es un moher súper peludo que me regalaron estas navidades. Mirad. Mirad si esto tiene pelo. Uy, este no es. ¿Veis? Y esto es lo que os decía del moher de Casasol. A ver. ¿Veis? Este es el moher de Casasol. Y este es el moher de Katia que he utilizado para el penguono. ¿Veis cómo este moher tiene muchísimo menos pelo que este? ¿Vale? Este me gusta mucho, pero este moher era súper peludo. Es perfecto para poder hacerte un jersey con doble hebra de moher, solo de moher, y te queda un grosor pues importante porque tiene mucho pelo. Pues yo le he metido todo el tiempo una hebra de este moher, que es el moher de Katia. A ver si tuviera la etiqueta, porque me he ido guardando las etiquetas, lo que no sé si las he guardado todas. Sí. Este. Ingenua. Es moher... aquí lo pone. Moher poliamida y lana. 78 de moher, 13 de poliamida y 9% de lana. Muy contenta porque tampoco me pica. Tengo la suerte de que el moher no me pica. Sabéis que mi piel es muy especial y que no todo le gusta, pero el moher tengo la suerte de que le gusta y que no me pica. Entonces pues puedo utilizarlo, que da un aspecto a los jerseys muy diferentes. Entonces llevo todo el tiempo este y después lo he mezclado con todos los restos que yo tenía de lana DK y Sport. Exacto, DK y Sport, menos el cuello y las mangas, que las he hecho con una madeja que tenía muy gordita, que es esta, que era una Katia Maxi Merino, que esta sí que la he mezclado con el moher de Casasol, porque ella sola ya era muy gorda, entonces no necesitaba, quería darle ese aspecto de peludete, veis como aquí se nota que es peludete, pero no meterle el moher tan gordo de Katia para que no me quedara excesivamente gordo. Y bueno, pues este es mi penguono. Cruza adelante, es un kimono, lo puedes abotonar como quieras. Yo me falta ponerle unos botones o unas trabillas, pero como la verdad es que esto es imposible probárselo ahora y saber cómo te lo vas a abrochar, pues no he hecho nada. Entonces empiezas por la espalda a punto de arroz, que es todo este. Luego se hacen estas montañitas que le llamo yo, no me acuerdo cómo se llaman, lo llamo de una manera, que solo le hice 2 porque como mi penguono es muy gordo, solo le hice 2, me parecía demasiado. Luego se hacen los laterales,
que aquí es donde yo hice la modificación del mío, ahora os lo cuento. Luego se hace un delantero y el otro, después se retoman puntos y se hace toda la parte de abajo, que es toda una orilla seguida. Ay, madre mía, es que es tan grande que no sé ni cómo enseñaroslo. Esta orilla de aquí debajo, que va corriendo por todo el jersey, y luego ya se hace el cuello con vueltas cortas y se retoma un punto, se hace la manga. La manga en un principio era hasta aquí, pero yo le alargué este poquito para que me quedara igual que el cuello. Quería meterle este color en la orilla también para que me quedara una orilla como el cuello. Bueno, la modificación, yo quería gordo porque mi intención es, después de haber pasado todo el confinamiento y toda esta pandemia, me ha enseñado que los jerseys para salir a la calle están fenomenal y que molan un montón y que todo el mundo le da una envidia que te mueres cuando te ve con ellos, pero que yo este año mis jerseys de salir me los he podido poner muy poco porque hemos estado cerrados en casa. Entonces quería algo que me pudiera poner en casa y que fuera súper calentito. Entonces mi intención cuando empecé el penguono era para que fuera una especie de batín, una especie de chaqueta para estar en casa. Entonces la quería gordita. En mi casa hace bastante frío, vivo en un último, entonces o tiramos de aire o te abrigas. Entonces, evidentemente tiramos de aire, pero es verdad que hay muchos ratos que no te apetece estar con el aire puesto todo el tiempo. Entonces, pues te tienes que abrigar. Y aunque en Valencia no es Galicia, ni hace el frío que en los países nórdicos, pues chica, nosotros los valencianos no estamos acostumbrados a demasiado frío. Y aunque yo no soy una persona friolera, es verdad que en casa cuando te sientas a hacer punto y estás quieta, pues te da un poco de fresco, ¿no? Entonces mi intención cuando me empecé el penguono fue esa, que en principio es la utilidad que le voy a dar. Pero claro, yo al quererlo gordito necesitaba meterle este jersey según el tamaño que tú quieras hacer, te ofrece diferentes muestras de tensión. Entonces, si tú necesitas una talla pequeña, se hace con 2 hebras de fingering y con una tensión determinada, 23 puntos, 28 puntos, no lo sé seguro. Si lo quieres, eso es la talla más pequeña. La siguiente talla, pues a lo mejor mezcla una hebra de sport y una hebra de fingering, o 2 hebras de lace y una hebra de sport, o 3 hebras de fingering, y entonces te da otra muestra de tensión diferente, que en vez de ser 28 puntos, pues son 23. Luego hay otra muestra. La siguiente talla es de 20 puntos. La siguiente talla, y cada vez el tejido se va haciendo más grueso. Como yo lo quería grueso, claro, era una talla excesivamente grande para mí. Entonces adapté el tamaño de la espalda, no le puse todos los puntos que indicaba para esta talla, sino me medí yo la espalda y me puse los puntos que yo necesitaba, porque al final es una construcción que puedes ir adaptando perfectamente a tus medidas porque son todo bloques. Entonces puedes ir probándote, mirando a ver lo que tú necesitas y adaptándolo. Entonces ya en la espalda yo ya llevo menos puntos. Aquí en este trozo yo llevo menos puntos, es que estoy muy cerca de la cámara hoy, menos puntos que irían en esta talla por grosor de lana. Y luego cuando llegué a los laterales, una vez acabas la espalda y le haces estas cositas de aquí, haces el lateral, que lo tejes hasta aquí. Y son unos rectángulos que vas haciendo un rectángulo de punto bobo tejido en esta dirección, luego montas unos puntos y tejes en esta dirección, y luego vuelves a luego retomas puntos aquí y tejes en esta dirección. Estas piezas, estos dos trozos, en mi caso llevan la mitad de vueltas justo de lo que en un principio propone el patrón, porque yo no necesitaba todo ese ancho, porque me iba a quedar enorme, claro, imaginaros, ¿no? Yo si necesito una talla 5 o una talla XL, pues esto era una talla 3XL o 4XL, entonces me iba a quedar muy grande. Entonces ahí es donde yo he adaptado. Aquí puse los mismos puntos que venían porque luego continúa en la manga y sí que quería que esto me quedara igual, pero aquí le metí menos vueltas. Y luego aquí sí que, como yo retomaba los puntos que tenía aquí y estos de aquí, sí que he podido tejer tal cual el patrón venía y me ha quedado al ancho que yo necesito. Ahí no he tenido que modificar nada. Vas metiendo hebras conforme quieres, colores conforme quieres. Él no te dice en ningún momento ni qué colores ni cuántas hebras de cada fibra tienes que meter, ya sabiendo tú. Él te dice si necesitas esta talla, necesitas esta mezcla de hilos, si necesitas esta talla, necesitas esta, y te va dando las opciones, todas las opciones para que tú puedas ir mezclando todos tus restos, da igual el grosor que sea, o bien una hebra de DK, o bien
si necesitas esa talla que es la de DK, pues una hebra de DK o dos de fingering o dos de lace y una de fingering o una de sport y una de fingering, y así te va dando todas las pautas para que tú puedas ir mezclando todos tus restos. Creo que me estoy explicando fatal, pero bueno, si alguna tiene interés y quiere saber un poco más y quiere tejer el patrón, que me pregunte, que yo se lo explico lo mejor que pueda. Entonces ya tejes los delanteros, y cuando iba a tejer el cuello, esta lana era demasiado gorda para meterla en el jersey con el mohair. Entonces decidí utilizarla para el cuello. Y me ha gustado mucho porque le da ese punto de relax a todo este color inchi, que no es que sea muy escandaloso, pero sí que es cierto que tiene mucho color. Entonces el cuello y este puntito de las mangas le da cierto relax, ¿no? Estás mirándolo todo ahí con un montón de cosas y aquí pues se relaja. Y luego le echo todo el I-cord, todo el patrón va terminado con un I-cord, que me parece una de las terminaciones más bonitas para casi cualquier cosa. Porque mi coibúa que lleva el I-cord en la manga también me gusta muchísimo. Entonces lo que he hecho ha sido una hebra de mohair, un mohair de Indoluna Yarns, que es este, y una hebra de este Maxi Merino de Katia. Ay, mentira, no es verdad, no es verdad. El mohair de Indoluna y es alpaca, la alpaca de mi jersey marinero de... Os lo digo ahora mismo. Olanas, que ya cerró la tienda y es 100% alpaca. Lo he metido en algún sitio más, aparte de aquí también lo llevo en algún sitio más, en algún delantero lo llevo, aquí también lo llevo, pero mezclado. Mirad qué diferencia. Esta lana es esta, mezclada con el mohair gris. Y aquí está tejido con el mohair color castaña. Y es completamente diferente el aspecto que le da el mohair a las fibras, porque siempre gana el mohair. Cuando tú mezclas una fibra de mohair con una fibra de lana, el color que siempre te va a predominar es el del mohair. Entonces, en este caso, pese a que el mohair es mucho más clarito, mucho más finito que la lana, mirad qué aspecto claro. Al final tú estás viendo oscuro, pero ves mucho el claro. Y aquí pasa lo mismo, siempre estás viendo más el gris que todos los colores, porque este color es gris, la lana es gris mezclada con este mohair. Es esta lana. Y mirad qué diferencia. ¿Veis cómo gana el mohair? Aquí se ve perfectamente, porque la lana de base es esta, mezclada con este mohair. Y en ningún momento, si tú lo ves así, hubieras pensado que esta lana era gris. Entonces me ha gustado mucho mezclar un mohair en tono frío como es el gris con todos mis restos de color cálido. Me ha gustado mucho, creo que le ha dado un toque súper chulo y que no me esperaba yo que quedara tan bonito. Porque cuando haces así mezclas de tantas lanas y tantas tal, como que al final dices, madre mía, esto va a ser un pupurri. Pero es cierto que el mohair le ha dado esa continuidad y ha quedado súper bonito. Creo que ha quedado súper bien. Me gusta mucho y además son lanitas que les tengo mucho cariño. Esta es la lana de las manoplas Camille de Ronda de Vanessa Perisa. Bueno, aquí están los restos más gorditos de todas mis lanas y la verdad es que mola mucho tenerlos todos en un proyecto y haberte deshecho de restos y encima tener un proyecto tan bonito. Prometo ponérmelo en algún podcast cuando sea invierno y enseñároslo bien enseñado. Porque la verdad es que los dos cosas gorditas, los dos jerseys que os he enseñado se merecen verlos puestos, pero es que hace tantísimo calor que es imposible. Así es que prometo que en los próximos podcasts que sean en invierno, ponérmelos para que los veáis. Y hasta aquí... No, se me ha olvidado una cosa. Voy a por ella y os la enseño. Ya estoy aquí. Os quiero enseñar una cosa de la que estoy muy orgullosa. Primera, porque me he quitado todos, absolutamente todos los restos de lana fingering que tenía. Y segundo, es mi segundo proyecto de ganchillo, del que estoy muy contenta porque me ha tenido enganchada
desde el minuto cero y ha crecido rápido, ha estado chulo, ha sido entretenido, me ha encantado ir mezclando los hilos. Es que estoy encantada con ella. Es mi manta de restos. Es toda hecha a ganchillo y es toda hecha a 2 hebras. O sea, todo el rato llevo. Me ha pasado igual que con el pingüino. La idea de hacer el pingüino con el moher durante todo el tiempo me la dio hacer esta manta. En esta manta llevo una hebra de lana Sport de lanas alpaca, que es algodón y merino. Y luego la otra hebra era todos los restos de fingerings, que hice dos ovillos, no me salía madeja, 2 ovillos con todos los restos de mi lana fingering. La verdad es que no miré si quedaba bien, si no quedaba bien, si me gustaban uno al lado del otro, más que en un podcast de Alma de Casa de la Vega vi que ella hacía sus mantas de granny haciendo estos ovillos de 1000 colores y sin pararse a mirar a ver si quedaban bien o mal, y a ella le quedaban tan bonitas que pensé, bueno, pues si a Alma le han quedado así de chulos, pues yo también voy a probar. Y la verdad es que estoy encantada porque la continuidad del gris le ha quedado súper chulo a todo, y luego le da un matiz totalmente diferente a todos los colores del fingering. La he terminado, yo tenía este ovillo, es un ovillo de robledal de la Santa, de los primeros que yo le compré, que era en un degradado de fucsia, rojo, naranja, precioso, y la verdad es que le ha dado un toque de color chulísimo. Es una manta súper grande, es un granny, donde lleva un montón de lana. Esto pesa lo que no está escrito. Lleva 12 ovillos de 50 gramos de la gris, más todo el mismo cantidad de hilo de fingering en diferentes colores. O sea, una barbaridad de color, de peso. Pero la verdad es que abriga, no sabéis esto lo que abriga. Y pese a ser caladito, porque lleva un dibujo que es así caladito, abriga un montón. Esa sí que le he gastado estos días de frío que ha hecho desde que la terminé. Así que es la que tengo en el sofá para taparme. ¿Veis? Aquí acaba un color, empieza otro, en fin. Y sin pararme a mirar a ver si quedaban bien o no, porque la verdad es que este color con este color marrón, pues la verdad es que nunca hubiera pensado en ponerlos juntos. Pero bueno, al final están ahí haciéndose compañía y pues ni tan mal. El resultado general de la manta me parece súper bonito. Estoy muy contenta. Muy contenta, muy contenta con la manta. Como son restos, veis, aquí empecé con el gris y el negro. Haces una primera vuelta y luego vas tejiendo en circular. Bueno, en este caso en cuadrado. Pero claro, van quedando los restos, los finales, en cualquier sitio. De la rosa tenía bastante. Bueno, yo qué sé, ahí están todos. Todos, 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 todos. No tengo ni un solo resto de fingering. ¿Ni uno solo? Ni uno solo, porque este resto que tengo aquí no es mío, es de mi madre. Así es que no tengo ni un solo resto de fingering. Ya llegará el momento de volver a hacer otra manta con restos otra vez, pero de momento no tengo ninguno. Y estoy súper contenta, me ha gustado mucho hacerla, mucho, mucho, mucho. Creo que ha quedado súper chula. Cuando terminé de hacer la orilla me quedó un poquito de lana y hice estas borlitas que las pongo en las 4 puntas. Y bueno, pues ni tan mal. Ahora veréis, he empezado otra manta de ganchillo. Bueno, ya que estoy de pie, os enseño este que tampoco lo habéis visto. Es el kebab de Kailin Hunter. Está hecho con algodón de lanas alpaca, que es uno de los algodones que más me gustan, y seda de Knitting for Olive, o Knitting for Olive, o no sé exactamente cómo se pronunciará. Yo tenía esta y quería haberla combinado con otra y no encontraba con qué, así es que un día fui a la mercería, tenían este color de lanas alpaca de algodón y me gustó mucho. Este algodón ya lo he gastado más de una vez y es uno de mis favoritos. Es un jersey que se teje de arriba hacia abajo, lleva vueltas cortas en la espalda, ¿veis? Para levantar la parte de atrás. Y se teje, que es un primor porque todo el rato estás cambiando y es muy entretenido. Lo mismo haces color walk, haces lace. A mí los patrones de Kailin ya lo sabéis que el tallaje de ella me va súper bien y me queda
elijo la talla que necesito y me queda como un guante. Yo no veo que me falte de ningún sitio, me ha quedado suelto, claro. Al hacer el encaje y es bloquearlo, se abre todo y me ha quedado así sueltecito, que en verano la verdad es que apetece llevar cosas sueltas. Mirad esto. Estas bolitas, estos garbancitos que los lleva, yo los he puesto solo en la parte de abajo, los lleva aquí también, aquí, los va llevando aquí. Lo que pasa es que los hice con la seda y con la seda no me gustaba cómo quedaban porque se veían muy desastrados, entonces decidí no ponérselos. Y no probé, luego los lleva en cada uno de estos principios, lleva un garbancito. Pero como aquí me habían quedado tan feos, dije, pues no se los pongo. Y no se los hice. Pero luego cuando llegué al final pensé, bueno, voy a probar, a ver si con el algodón, no había probado nunca hacer los garbanzos con algodón. Digo, voy a ver si realmente quedan bien con el algodón. Y la verdad es que me gustaron y por eso se los añadí, tejí el patrón tal cual era al final. Aquí arriba no se los hice. Y bueno, pues que súper chulo, ¿no? Yo qué os voy a decir. Es un jersey que he gastado mucho, aquí ya hace mucha calor y desde hace un mes estoy gastándolo y encantada de la vida porque es un algodón fresco que tiene un tacto que parece lana. Ya, no sé, no he encontrado otro algodón que tenga este tacto y mira que el que estoy gastando ahora me gusta mucho, pero este me parece espectacular. Lo que pasa es que sí que es verdad que es grosor sport y de ahí no te puede salir. Entonces, el que estoy gastando ahora lo estoy poniendo a doble hebra porque no me daba la muestra, pero es más fino, entonces puedes tejer piezas que sean más finitas y eso en verano la verdad es que también se agradece tener en el cuerpo algo que sea un poco más finito que esto. Quizás esto cuando llegue el mes de julio no me ponga algo más fresquito, pero ahora la verdad es que es ideal. Bueno, pues hasta aquí los proyectos terminados. Llevo 40 minutos hablando de cosas terminadas. ¡Qué barbaridad! Bueno, voy a contaros ahora lo que tengo en las agujas. Claro, terminé de golpe, terminé el penguono, terminé el Laura, terminé la manta, lo terminé todo prácticamente al mismo tiempo. Entonces, claro, pues he montado varias cosas. Una solo no se puede montar, hay que montar más. Entonces he montado, cuando terminé la manta, me apetecía seguir haciendo algo de ganchillo. Entonces decidí, ¿os acordáis aquella manta que yo había comprado, lana de Camarose? Esta, en colores tierra, en verdes y en ocres, y estaba haciendo una manta de rayas a 2 agujas. Entonces probé a hacer una pieza con ganchillo y me gustó cómo quedaba. Llevo todo esto. Y esto lo empecé porque hay un grupo de tejedoras que son... Luego os pondré aquí abajo los nombres. Una de ellas es Pilar, Yasmín y... no me acuerdo el otro nombre. Que han hecho un grupo para hacer para tejer grannies y tejerte una prenda. Entonces yo pregunté si yo podía participar en ese CAL. Os lo voy a contar bien. Es un CAL que puedes tejer a ganchillo cualquier tipo de granny siempre que te hagas una pieza de ropa o una pieza que no lo utilices, que sea una prenda de vestir. Pero yo pregunté si podía utilizarlo, podía participar en el CAL tejiendo una manta. Me dijeron que sí, que no había ningún problema. Entonces la forma de compartir y de ver todo lo que están tejiendo es tejer sí es de abuelas. Es un hashtag donde el sí es en mayúsculas y si os metéis en ese hashtag en Instagram veréis todas las cosas tan bonitas que están haciendo con esta iniciativa que han organizado estas chicas, que me gusta mucho porque hay cosas súper bonitas que el ganchillo sabéis que no es lo mío, que a mí me gustan mucho las 2 agujas, entonces el ganchillo no me llama demasiado la atención, pero estoy viendo últimamente cosas muy bonitas de ganchillo que me están llamando mucho la atención y me está apeteciendo tejerlas. Entonces probé a tejer un granny. Bueno, la manta me ayudó mi amiga Carmen. Mi amiga Carmen, os dejaré el nombre que tiene en Instagram para que veáis las cosas tan chulas que hace. Me hizo un tutorial privado de cómo tenía que hacer el punto de la manta, porque no tenía ni idea.
Entonces le dije, Carmen, en este punto yo lo puedo hacer. Me dijo, claro. Digo, pues dime cómo tengo que hacerlo. Entonces en su casa se grabó ella haciéndolo y yo pues probé, me pareció que se quedaba bien y ella fue la que me enseñó a hacer ese punto porque yo solamente había hecho medio granny, que me había enseñado Marianela Galo del podcast de Nites Tejer y no sabía hacer, era lo único que había hecho de ganchillo. Entonces le pregunté a Carmen, Carmen me dijo, claro que puedes hacerlo, tira para adelante y si no pues tiras del hilo y ya está, ¿no? Pues sí, tienes razón. Entonces ella fue la que me enseñó a tejer la manta y estoy muy contenta. Y luego preguntándole a mi amiga Susana Tricotando Ilusiones, ella es de Sevilla, ella es profe de punto, es la mejor profe de punto del mundo mundial y las que estáis en Sevilla pues podéis disfrutar de dar clases con ella y que os enseñe todo lo que sabe. Entonces le pregunté, le dije, Susana, ¿tú crees que esto a mí me podría quedar bien? Entonces ella me explicó cómo tenía que hacerlo, cuáles eran los truquillos para que quedaran todas las puntas iguales y bueno, pues hablando con ella la verdad es que siempre charlamos de mil cosas aparte de punto. Es un amor y qué suerte tenéis las que la tenéis bien cerquita. Bueno, ella me dijo cómo tenía que hacer este granny y probé con las lanas que tenía para la otra manta, porque si realmente me gustaba cómo me estaba quedando, utilizaría esas lanas para hacer los grannies. Y bueno, pues ni tan mal. Eso es lo que llevo. Este no sé si lo utilizaré, porque no me quedó no me llegó de este color, este ya era el final de la madeja, entonces lo que hice fue terminarlo con el color siguiente, pero no sé si me gusta, entonces no sé si al final lo voy a utilizar. Creo que me gusta más que vayan quedando los granis enteros de toda la manta así, de hexágonos, y yo los mezclaré en todos los colores y el hilo que utilizaré para unir todos los hexágonos es este color. Este color es el que le va a dar la unión. La unión también se hace con ganchillo y lo haré con este color. Este color será el que una todos los hexágonos de los seis colores de marrones y 6 colores de verdes, todos así puestos un poco a lo loco, tipo patchwork, y este será el color que irá uniéndolo todo y será la orilla. Lo estoy tejiendo con ganchillo del 3. El ganchillo, también me aconsejó mi amiga Carmen que me comprara estos ganchillos y también coincidió con Susana, que uno de los que trabajan en la tienda donde ella le gusta mucho el de Clover, pero este del Tulip también le gustaba mucho, entonces como Carmen me había dicho que el de Tulip era el que más le gustaba, decidí comprar este. Entonces tengo de ganchillos, tengo el número 5 que es el de la manta y el número 3 que es el que estoy gastando para esta manta. Y me está gustando mucho hacerlo porque todo lo que tengo ahora en marcha son cosas que tengo que estar pendientes porque una lleva dibujo, la otra es cambio de vueltas cortas y tal, entonces tengo que pensar y cuando nos juntamos con los amigos o cuando vemos una peli por la noche, esto está genial porque no tengo que pensar mucho y si me equivoco, pues lo que tienes que hacer es poca cosa. Te das cuenta pronto de que has metido la pata, que me pasa mucho porque como siempre lo tejo cuando estoy viendo la tele, pues por la noche ya me pilla un poco cansada, entonces igual me he equivocado aquí, he hecho estas dos piezas juntas y me ha faltado este agujerito, entonces pues ya voy por aquí, pero bueno, total deshacer estas dos vueltecitas en un dibujo, en un proyecto tan pequeñito no me da mucha pereza. Si esto me pasa en un jersey me muero, pero bueno, que estoy muy contenta. Todo esto para deciros que el ganchillo me está gustando, que ni tan mal y que tengo un proyecto a futuro de ganchillo de ropa. Ahora os diré cuál es, que seguro que claro, como no me va a gustar, ¿no? Bueno, pues en esto estamos también. Ganchillo y manta. Porque tengo 2 hijos y tengo 2 mantas hechas por mi madre. Una os la enseñé en el podcast anterior que grabé con ella del Soap Beltane, que ahora os contaré. Y tengo otra que no os he enseñado, que es una manta también de lana de Chevron que me hizo ella. Pero claro, he pensado que esas, una para cada uno de mis hijos, el día que yo no esté o el día que ellos quieran. Pero que si quieren una manta hecha por mí, pues tengo una hecha, pues voy a hacer otra. Y así tienen 2 y el día que se quieran repartir, tienen una para cada uno. Que queda muy feo esto de que se lo tengan que repartir porque yo no esté, pero es que lo he pensado así, que tengo 2 hijos y necesitan 2 mantas para el día que se las quieran llevar, pues tener una cada uno. Y bueno, pues nada, después de este rollo que os he contado, eso, la otra manta que he empezado de ganchillo, que estoy muy contenta. He empezado también, he hecho 2 piezas juntas y me ha faltado este agujerito, entonces pues ya voy por aquí, pero bueno, que
una cosa que no la he deshecho porque os la quería enseñar antes de deshacerla. Estoy tejiéndolo junto con dos amigas, con Sandra y con Almudena. Es el chal de Stephen West, el Doppler, no sé cómo se pronuncia. Estoy utilizando unas lanas que compré en Barcelona en la segunda edición de Barcelona de Chile Knits, de Connie de Chile Knits. Son estos colores y luego llevo un tercer color que es este. Sí, y es así como lo veis. Estos dos y este. Yo los había comprado para hacer un chal sana, que al final no hice, y que cuando propusieron al Almudena y Sandra hacer este chal juntas, pues me pareció buena idea porque era un chal muy loco y es de Stephen West, entonces dije, pues esas lanas le van fenomenal para hacerlo. Pero yo me he equivocado. Este chal lleva, en una franja de vueltas cortas lleva aumentos y en la otra no. ¿Veis? Va haciendo donde lleva los aumentos hace la curvita, donde no la hace. Entonces yo me he equivocado y aquí en esta parte de aquí abajo me di cuenta anoche. No tengo los aumentos conforme toca. Y ya estaba cansada y en esta última vuelta no lo he hecho bien y este agujero no queda donde toca. No sé si lo estáis viendo, no sé si lo veis. ¿Veis? Que está aquí y debería de estar aquí. Entonces lo voy a deshacer, voy a empezarlo otra vez y ahora ya sí me he puesto un marcador en la parte donde lleva los aumentos y así ya no me equivocaré. Porque como tengo varias cosas empezadas, no todos los días que me pongo a tejer, tejo esto. Entonces se nota, ¿veis? Como aquí hace la curva y aquí no. Se nota bastante. Y luego aquí retomas todos los puntos y lleva toda una orilla haciendo una onda que si esos aumentos no están, en esa parte no hará la onda. Y pues que llevo un poquito y prefiero deshacerlo y que me quede chulo. Y ahora ya sé el funcionamiento del chal. Cuando ya entiendes cómo funciona una estructura, pues luego tejerla es mucho más fácil. Creo que está quedando súper chulo. Las lanas son súper bonitas. Súper bonitas. Muy atrevidas, muy fuera, ya os lo dije, muy fuera de mi zona de confort. Pero me gustaron tanto cuando las compré que no puedo decir que no. Y me tiré la manta a la cabeza y digo, bueno, pues nada, vamos a por estos colores. Luego ya veremos si termino gastándolo yo o no, pero de momento me está gustando. El resultado me gusta mucho, es muy divertido de tejer. El pingüino también muy divertido de tejer. Esto es lo segundo que tejo de Stephen West y también es súper entretenido de tejer. Supongo que al final todos los patrones de este chico serán de este estilo, de tejer, cambiar, quitar, pon color, quita color, aumenta, disminuye y todo así, porque todo el mundo está encantado con él. Debe ser que todo es así de entretenido de tejer. Me está gustando mucho, pero bueno, eso esta noche lo desharé y lo volveré a empezar para que me quede pues perfecto, porque es que luego yo lo voy a ver y entonces hay cosas que no me molestan, pero hay otras cosas que me molestan mucho y sabiendo que lo puedes hacer y hacerlo bien y ya no estar pensando en que no está bien, pues lo deshago. Otra cosa que tengo empezada son unos calcetines que empecé con 2 sobras. Esto es el Chal Rufus, lo lleva. En el club de calcetines de Gretan de Fallos venía en el mes de Halloween venían 2 madejas, una color naranja y otra color azul marino para hacerte unos calcetines de rayas que yo nunca me hice. Entonces cuando empecé el Chal Rufus en los colores que yo tenía me gustó para meterlo porque es un color bastante atrevido. Es así un naranja, conforme lo veis, es muy bonito, tiene unos matices de color preciosos, pero al no hacerme los calcetines y ver que quedaban bien en el Rufus, pues lo utilicé para eso. Y este es un restito que tenía de Life in the Long Grass de mi chaqueta Breogán. La chaqueta Breogán la hice con unas madejas teñidas por Trellis, 5 madejas que eran la colección Harry Potter, pero me hizo falta otro color, me hizo falta más lana, entonces necesitaba, porque yo la puse doble, era fingering y la puse doble para la chaqueta, al final necesité una madeja más y le metí esta, que esta también tiene unos matices de colores, a ver si soy capaz de que la veáis. Es que no se ve, los matices de color que tiene son súper bonitos. No consigo que la veáis. Bueno, son muy chulos, las lanas son preciosas y quedan súper bonitas, pero tenía poquito de cada una. Pero pensé que si tejía
un calcetín así a rayitas pequeñitas. De la naranja tengo un poco más que de la gris. Entonces voy a hacer la puntera y el talón naranja y luego hasta donde me llegue. Si me llega para un calcetín cortito, pues cortito. Que me llega para hacerlo tobillero, pues tobillero. Hasta donde me llegue. Cuando llegue el momento haré el talón y luego ya, mientras que me quede hilo, iré haciendo rayitas. Y bueno, esto es lo que llevo. Esto es un marcador de progreso de Lana Box. Se lo compré a Lorena junto con unos marcadores que son unos hexágonos súper chulos, que parece un panal de abeja. Y bueno, pues estos son los calcetines que empecé con estas dos sobritas, que sabéis que calcetines pues siempre me gusta hacer. Haré un talón de solapa, porque es el que mejor me queda en los pies. Y nada, 2 bolitas que se van para calcetines, que son las únicas que no metí, las únicas bolitas de restos de fingering que no metí en la manta, porque cuando los vi juntos pensé que quedaría un calcetín chulo, aunque cortito, y bueno, pues me lo reservé para los calcetines. Y el último proyecto que tengo en progreso es la camiseta Dalia de Carmen García de Mora. Para esta camiseta estoy gastando el algodón Pima Cotton de Camarose, de Mimosa Café Lanar. Se lo compré a Laura. Este algodón le pasa lo mismo que a este que llevo puesto, que tiene un tacto que parece lana y además es muy finito, con lo cual puedes tejerte una prenda súper finita de verano que mola un montón. Mola un montón. Este tacto que tiene y que sea así fino me gusta mucho. En este caso he tenido que ponerlo doble porque la muestra de tensión no me daba. Este jersey es más bien gordito. La camiseta Dalia es una camiseta que lleva una textura así haciendo pico. El pico lo lleva en el centro del cuerpo y en la espalda. Voy a poner se me ha caído el marcador, que luego no saben por dónde voy. Y luego lleva un escote en pico, así bastante ancho, en un color de contraste. Yo tengo 3 colores que le van muy... 3 colores que le pueden ir, no sé si los tengo aquí. Si los tengo aquí os los enseño. Y si no, pues en mi Instagram hay una foto donde enseño que he empezado esta camiseta. En la segunda foto están los 3 colores. Sí, no los tengo aquí. Los 3 colores que tengo que le pueden ir bien a este jersey. Así que si queréis ir allí y me comentáis qué color pondríais vosotros. El que más veces se repita será el color que utilice. Hay un rosa, un verde y un azul. Está este verde en seda, hay un azul que es lino y un rosa que es algodón. Así es que ir a la foto y votar. Y lo que vosotras decidáis, pues haré. Y me parecía divertido que lo hiciéramos entre todas, con vuestras opiniones. Y esto es todo lo que tengo en progreso. Me está gustando mucho tejer la camiseta, porque es muy fácil de tejer. El otro día me preguntaba Úrsula de... Jolín, nunca me acuerdo de su Instagram. Bueno, Úrsula, ahora lo pongo por aquí abajo en los comentarios para que todo el mundo pueda ir a ver tu podcast y tu Instagram, que haces cosas súper bonitas, que por cierto, el mono ese que te has cosido es espectacular. Me encanta cómo te queda. Me ha dado tanta envidia que me compra un patrón para hacérmelo. Ahora os lo cuento. Y ella me preguntó qué tal era de tejer. Súper bien, súper bien. Parece que va a ser complicado de tejer, pero cuando lo tienes en marcha, con los marcadores donde Carmen te dice, ¿y qué es lo que tienes que hacer? Sin ningún problema. Hace esta textura, va haciendo un punto del revés, haciendo esta textura, y súper bien, un elástico retorcido. Me parece que es súper fácil de tejer, si no se complica. Ahora cuando tenga que empezar el pico, la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Es que si te animas, Úrsula, estoy en marcha con él, así es que lo puedes meter en las agujas y lo tejemos juntas. Y hasta aquí lo del punto. Bueno, como vi el pantalón que se había hecho Úrsula y este mes es el mes del hecho por ti, Me Made Me, si sigues ese hashtag verás, es un reto, una acción que hacen durante todo el mes de mayo las personas, bueno, quien quiera seguirlo, que es enseñar cada día algo, proponerte llevar cada día algo hecho por ti. Yo estoy muy contenta, tengo jerseys de sobra para llevar toda la semana ropa tejida por mí, sobre todo de invierno más que de verano.
Ya voy teniendo más cosas de verano, pero sobre todo de invierno, para poder vestirme con cosas hechas por mí. Pero sí que es verdad que yo sé coser, he hecho patchwork, mi madre es modista y me he cosido prendas de ropa. Ahora hace mucho que no lo hago, pero sí que me he cosido prendas de ropa y, y me ha vuelto a entrar el gusanillo. Entonces he comprado un vestido de Merchant Mills. También os lo pondré por aquí debajo para que podáis ir a su Instagram, y en su página web venden tanto los patrones como las telas de sus patrones, lo venden por metros. Y he comprado el patrón de un vestido que me ha gustado mucho, que yo soy talla grande, entonces no todos los patrones están escritos hasta la talla que yo necesito, pero esta firma sí tiene patrones que llegan hasta una talla 46, 48 y luego tienen otra sección que son patrones de la 46 o por ahí hasta tallas muy grandes. El vestido que me he comprado no es talla grande, pero los pantalones sí los necesito de talla grande porque yo tengo como 2 tallas de diferencia entre la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, en tallas normales no hay talla. Los pantalones de tallas normales llegan hasta la 46, a mí no me llegan. Yo necesito una 48 de pantalón. Entonces, esta firma también tiene patrones de tallas grandes, pero he comprado el vestido porque todo lo que haya cosido lo haya cosido con ayuda de mi madre y con patrones de la revista Burda o patrones hechos por mi madre. Entonces para mí había sido muy fácil porque ella me había ido guiando. Pero al ver este vestido quiero probar a ver qué tal me va el patronaje de esta firma y a ver qué tal. Entonces igual en el próximo podcast os enseño un vestido hecho por mí. Quiero comprarme lino, no sé, todavía he estado mirando en la web, pero es difícil comprártelas por web si no conoces. Entonces me acercaré un día a Valencia, a Julián López, y miraré a ver los linos que tienen allí. Y quiero hacérmelo de lino porque es un tejido que me gusta mucho para el verano, es muy fresco, tiene cuerpo, pero bueno, pues eso, sobre todo que es fresco y que el aspecto que tiene así el lino de una tela rústica me gusta mucho. Así es que, aparte de tejer, pues voy a volver a coser. Y estoy muy contenta, estoy muy ilusionada porque me ha dado mucha envidia eh, seguir el hashtag y ver las cosas tan bonitas que se hace la gente y que les sientan tan bien y que llevo el jersey tuerto y que están tan guapas. Entonces pues yo también quiero estar así de guapa y voy a coserme mi ropa, a ver si encuentro una firma que los patronajes me queden bien y no tenga que andar con modificaciones, que la verdad es que da mucha pereza cuando tienes que coser para ti, tener que andar con demasiadas modificaciones. Una cosa es adaptar el patrón a tu cuerpo, que siempre se puede adaptar en pequeñas cosas, pero de tener que andar cambiando una talla arriba, otra talla abajo, la verdad es que es un poco rollo. Y a ver, ya os contaré. Y otra de las cosas que me gustaría a futuro tejerme, pero es a bastante futuro porque primero quiero terminar la manta de los hexágonos, es el chaleco folk de Santa Paciencia. Beatriz Workshop en Instagram, ella me enseñó que se lo estaba tejiendo y me gustó muchísimo. Yo nunca le presto atención a los patrones de ganchillo porque como no tejo ganchillo no le presto atención, pero la verdad es que cuando ella me lo enseñó me pareció tan bonito que pensé, bueno, a lo mejor si cojo un poco de destreza puedo tejérmelo. Entonces, ese es uno de los retos a futuro de tejer. De punto, pues no tengo ni idea. Según vaya el día, según vayan saliendo los test, según me dé el culo veo culo quiero, porque no, siempre tengo 1000 cosas pensadas para tejer, pero al final acabo tejiendo otras. Y lanas que compro para un proyecto al final van siendo para otros. Y mira, no voy a pensar más. Voy a tejer según vaya viniendo los aires y no quiero ya bastante presiones este tiempo como para encima tenerme que presionar yo también pienso hacer una cosa y al final no la hago y me siento mal. Pues no, pues compro una lana para una cosa y si no es para esa cosa pues es para otra. Y ahora os voy a contar la suerte que he tenido en el intercambio Beltane. Si no habéis visto mi podcast anterior, pasar a verlo porque ahí os enseño los 2 chales que hicimos mi madre y yo para el intercambio Beltane. El intercambio Beltane lo organizan Almudena, Ana y Beatriz. Es un intercambio de chales donde hay una serie de requisitos que tú has de cumplir y que bueno, que yo he tenido mucha suerte y la persona que me regalaba a mí se ha portado súper bien.
Alba es la persona que era mi sorprendedora, Albi y Nietzsche en Instagram, y ella me ha regalado un chal divino, no, lo siguiente. Lo habéis visto en Instagram porque colgué una foto, pero vamos, esto es una maravilla. Las lanas son lanas de Feliz y Punto, de Justina, que es una de mis tintoreras favoritas. Ella y, bueno, todas me gustan mucho, pero siempre hay alguna con la que por color, por su forma de teñir, tienes más afinidad. Y, perdón, Justina de Feliz y Punto y Inma de Induluna Yarn son dos tintoreras que a mí casi todo lo que hacen, por no decir todo, me gusta, lo veo y son colores que me gustan, cosas que me pondría. Y bueno, esta he tenido la suerte que son lanas de ella. Esto es un mohair en este color que lo veis perfectamente como es, que es así de bonito. Y luego este fingering en estas tonalidades tan preciosísimas. Bueno, la tintorera un 10. Y Alba ha tejido un chal que es el April Song de Romy de Singh. No sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, en las notas lo tendréis el nombre para que lo podáis ver. Me parece divino el chal, ha tenido un gusto espectacular para elegir el patrón que tejía Alba. Empieza con este dibujo que me parece muy original y muy bonito. Luego lleva estos calados y acaba con esta puntilla tan preciosa. Es un chal de 2 madejas que queda así de grande. Es que es divino, es muy bonito, muy bonito. Además está ejecutado con un gusto y con una perfección impresionante. Ya he hablado con ella, ella lo sabe que estoy encantada con el chal, pero bueno, desde aquí, muchas gracias Alba porque me encanta. Estoy deseando que haga frío para poder ponérmelo. Sabéis que yo me gusta el invierno, pero tengo tantas cosas bonitas para ponerme este invierno que estoy deseando que llegue el próximo. Esto me gusta mucho, este detallito de aquí que va con un punto deslizado y va haciendo estas espiguitas. No, es que me gusta mucho este chal. No conocía a esta diseñadora y me ha gustado mucho, 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 mucho. Un chal con una dificultad importante, que era uno de los requisitos, que fuera de nivel medio, medio alto de tejedor. Bueno, súper chulo, que ya me diréis. Seguro que en comentarios me decís que os encanta. Y otra de los requisitos del intercambio era que teníamos que mandar té o café. Ella me mandó café. El café que me ha mandado ella es de Bilbao, vive aquí en Valencia, pero es de Bilbao. Está aquí en Valencia por trabajo, pero ella no vive de normal aquí, vamos, ella vive allí. Entonces me mandó este café. Uno es Etiopía y otro es Costa Rica. Son cápsulas porque yo solo tengo cafetera en expreso, entonces me mandó cápsulas. Que los he probado los dos aquí ahí, pero os tengo que decir que ya los he probado y están súper ricos, súper ricos, súper ricos ambos. Me gustan mucho ambos. Me mandó 2 detallitos, una libreta que no la he querido estrenar para poderosla enseñar. Una libreta con un boli y un metro que es una madeja, un ovillo, perdón, un ovillo de lana. Y la apretas aquí y se esconde. Súper chulo. Y otra de las cosas que eran de obligado cumplimiento era una tarjeta. Vosotros sabéis, si habéis visto mi podcast, sabéis que yo tarjeta no mandé, que mi sobrina me hizo un cuadro, una tarjeta a mano pintada por ella. Ella me mandó esta tarjeta y mirad qué detalle más chulo. Que le ha puesto una orilla de puntilla a toda la tarjeta. Me pareció precioso, un detallazo y un faenón. Bueno, la postal es preciosa, la foto es preciosa. Pero bueno, mirad qué bonito y qué chulo y qué detalle más chulo y que se nota que le ha puesto cariño a lo que me ha mandado. Y eso es lo que más me gusta. Porque podrías haber mandado simplemente una postal, haber mandado simplemente tus cafés, pero se nota que todos los detalles que ella ha tenido le ha puesto todo su cariño y la verdad es que estoy encantada. Esto me parece, vamos,
lo más, no me digáis que no es chulo, bueno, ya me lo contáis, si no os parece un detalle bonito, ponerle una puntilla a una tarjeta. Bueno, es que es lo más. Muy bien, estoy muy contenta. Yo el año pasado no pude participar en el intercambio porque estaba haciendo otras cosas y no pude participar, pero bueno, intentaré, como siempre lo hacen para las mismas fechas, intentaré no saltarme ninguno más porque estoy súper contenta con el intercambio, súper contenta. Pues bueno, creo que esto es todo lo que os tengo que contar hoy. Después de estar aquí una hora hablando, creo que ya está bien. Espero no tardar tanto en grabar. Voy a ver si consigo grabar más a menudo, aunque sean vídeos un poquito más cortos, pero grabar más a menudo e ir enseñándoos las cosas. No tener tantas cosas empezadas y tantas cosas terminadas y enseñarlas todas de golpe, sino enseñaros más a menudo, aunque los vídeos duren un poquito menos. Y nada, pues que muchas gracias por todos vuestros comentarios, os los vuelvo a repetir, estoy encantada de haberos contado mi proceso, enfermedad, estrés, no sé cómo llamarlo, supongo que enfermedad, porque si a un constipado le llamamos enfermedad, pues un brote de ansiedad también, ¿no? Y estoy encantada de haberoslo contado porque he descubierto que esto ayuda y que normalizar estas situaciones ayudan a muchísima gente. Normalizar que estamos con la menopausia, pues ayuda, y todas pasamos por la menopausia. Es que no sé por qué tenemos que tener problemas con esto. O sea, mi ansiedad no viene porque estoy con la menopausia, es algo añadido. Mi ansiedad ha venido, no sé por qué, en este momento, supongo que un poco por todo, pero se ha juntado con que estoy en el proceso de la menopausia y hay ratos que lo paso pues con mucho agobio porque mi cuerpo hace un poco lo que quiere. Entonces, pues así que es verdad que hay ratos que estoy bastante agobiada con el tema de la menopausia, pero con la ansiedad estoy muchísimo mejor. Ya he podido dejar la medicación y bien, mi piel sigue dándome muestras. ¿Veis? Aquí tengo una roncha importante que todavía no estoy bien del todo, pero bueno, muy bien, muy bien. Estoy muy contenta de estar mejorando y de ya no tener esa sensación de ahogo todo el rato. Entonces, pues bueno, muchas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias por normalizar esta situación y porque otras personas se han animado a hablar de ello, porque me escucharon a mí, y creo que es muy importante poder hablar de cualquier cosa con total normalidad, porque al final a todos nos pasa de todo. A lo mejor a mí no me pasa una cosa, pero le pasa a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Entonces, bueno, pues lo que queréis contarme, aquí estaré, os leo en comentarios. Y bueno, pues hasta la próxima. Un beso a todas y a todos.